En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos una nueva semana informativa. ¿Cómo están? Buenos días, por supuesto. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Tenemos, una cesta informativa bien apreciable. Hay notas bien importantes, hay pues informaciones vinculadas a lo nacional e internacional que tienen repercusión pues en diferentes medios de comunicación social nacionales y también de otras partes del mundo. Hay mucho siempre después de un fin de semana. Agradeciéndoles la audiencia, el respaldo y el apoyo y desde luego también la participación, esa conexión directa que establecen a través de la red social Instagram, cuya dirección la anunciamos de una vez y manténganla siempre allí, _noticiero Televen. Bueno, informaciones también que tienen que ver con lo más reciente que ha ocurrido en las últimas horas y con ello precisamente vamos a dar reapertura a esta primera emisión. Bueno, se conocen nuevas excarcelaciones. De acuerdo a la información que tienen organizaciones no gubernamentales, pues el número es de 35. Entre ellas, algunos detenidos que son emblemáticos por su participación política, como Juan Pablo Guanipa. Sobre ello hay un detalle posterior que ya vamos a ofrecer. Freddy Superlano, Henry Alviares, Dinora Hernández, el abogado Perkins Rocha. Es un número importante, ¿no? Previamente a la aprobación de la ley de amnistía, que seguramente mañana se le dará en segunda discusión el aval definitivo. Entonces, bueno, notas de emoción, de alegría y de entusiasmo. Los familiares permanecen desde luego todavía a la espera, porque hay todavía otros detenidos frente a los centros penitenciarios, en fin, en diversas partes del país, en el Helicoide, en el Rodeo, en Tocorón, bueno. Pero el episodio irregular se presenta con el caso irregular, luego hay algunas definiciones mucho más precisas. En el caso de Juan Carlos Guanipa, él y otras personas le acompañaron en recorridos hacia diversos sitios de la capital de la República. También se dirigieron a la zona 7, en Boleíta Norte, eso es el municipio de Sucre del estado Miranda, para dar apoyo a los familiares que permanecen en vigilia frente a este sitio, como a otros o como en otros, en la capital y también, como mencionábamos, en otras partes del país. Ahora bien, la situación se presenta en la madrugada de hoy porque, de acuerdo a las informaciones que trascienden, Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente. Con el correr de las horas se ha conocido una información del Ministerio Público donde establece que el caso de la detención de Guanipa se vincula al incumplimiento de las medidas cautelares que reciben los excarcelados y en ese sentido se dirigió al tribunal que llevaba la causa de Guanipa, que fue el que determinó en este caso la liberación para que se tomaran medidas adicionales. Y estas medidas adicionales, pues, estiman, de acuerdo a esto y según la solicitud del Ministerio Público, que deba ir a detención domiciliaria. Seguramente esperar luego que surja la aprobación de la ley de amnistía para una liberación total. Entonces, la información que se conoce hasta ahora, hay que tener mayores precisiones en ese sentido sobre el caso de Juan Pablo Guanipa, es que hubo incumplimiento, seguramente por haber participado en estas movilizaciones, en estas visitas y en algunas intervenciones abiertas y públicas que hizo. Las personas que han recibido la liberación, al parecer dentro de las medidas cautelares está, bueno, esas, no ofrecer declaraciones públicas, no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación social, no exhibirse, prohibición de salida del país. Bueno, eso forma parte de un conjunto de lo que denominan las medidas cautelares para dar libertad. Hay que esperar ya una confirmación definitiva, si el tribunal así lo dispone, el tribunal que llevaba la causa de Juan Pablo Guanipa, y establecer si él va entonces a la detención domiciliaria como lo solicita el Ministerio Público.
Pero al margen de esto, repito, y retomando el planteamiento inicial, pues hay movilización, hay pues vigilia aún, hay expectativa, muchos familiares esperan la liberación de sus parientes, así que bueno, sobre esto seguramente habrá información en las próximas horas. Decía antes que el proyecto de ley de amnistía, de acuerdo a lo que revelaba el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una visita justamente que hizo a la zona 7 de la Policía Nacional, donde hay detenidos, se aprobará en el día de mañana, en segunda discusión. Esto, pues, hay que hacerle algunos ajustes. El sábado, por ejemplo, la comisión especial que está estructurando, elaborando y organizando, ¿no?, todo lo que es el proyecto finalmente para presentarlo a la segunda discusión, se reunió con organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, como Provea y otras. Eso fue el día sábado. Entonces allí discutieron, allí las organizaciones no gubernamentales entregaron propuestas, sugerencias, hicieron algunas exigencias en ese sentido, también representantes de familiares de detenidos políticos pues ofrecieron sus propuestas, así que estamos nada más a la espera de lo que mañana pueda ocurrir. Jorge Rodríguez prometía en esa visita a la zona 7 el día viernes a familiares o frente a familiares de detenidos políticos que entre el martes, es decir, desde mañana hasta el viernes de esta semana, pues habrá liberaciones una vez que se le dé el visto bueno a la ley de amnistía, se coloque la rúbrica de la encargada de la Presidencia de la República y se publique en Gaceta Oficial. Hay que estar a la expectativa también de algunas reacciones internacionales sobre particularmente el caso de Guanipa, en lo referente a la liberación de otros detenidos. Pues ha habido mayor discreción, no ha habido mayores problemas, según la información que se maneja, así que estaremos muy pendientes para presentarles detalles a todos ustedes. Bueno, continuamos. Hay otras informaciones también que despuntan en esta agenda de este día, lunes 9 de febrero. Regresan, ya oficializado por lo menos, es lo que se conoce en forma pública, 6 líneas aéreas. Otras 6 líneas aéreas que comienzan a operar entre febrero, este mes, y marzo, reanudan su actividad para la importante conectividad aérea comercial que debe tener el país. Turkish, ya habíamos adelantado algo la semana pasada, confirma su presencia, Gol de Brasil, Avianca, LATAM, en fin, TAP, que también habíamos anunciado, que es la línea aérea portuguesa, pues de nuevo reanudan su actividad para regresar a la normalidad, en este caso con lo que es el vínculo comercial aéreo de nuestro país. También las organizaciones gremiales, las agencias de turismo han recibido la información de las de las líneas aéreas, han recibido pues los detalles y las fechas a partir de cuándo volverán a operar. Esto a propósito para la venta, ¿no?, de los boletos aéreos, en fin, el tema de las tarifas y todo ello que tienen que discutir. Y luego, bueno, comenzar la dinámica nuevamente, o retomar la dinámica nuevamente. Eso es una buena noticia. Bueno, ayer anunciaba la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, que el sector turismo va a jugar también un papel importante para la generación de riqueza y generación de recursos. Las divisas que lleguen por vía de la renta petrolera muy probablemente también van a canalizarse en alguna medida o en porcentajes que se determinarán hacia el sector turismo para que éste a su vez comience a generar sus propias divisas para, bueno, dinamizar la economía venezolana y por supuesto para desarrollar planes sociales, que es un objetivo también fundamental en este caso. Entonces, hubo una reunión de Delcy Rodríguez, de la nueva ministra de Turismo, Daniela Cabello, bueno, y allí se estuvieron hablando de estas cosas y se han publicado algunos, digamos, detalles a nivel de diversos medios de comunicación social y por supuesto nosotros tenemos ese registro también en la primera emisión de noticiero de Televen. Ojalá se generen muchos recursos. Venezuela tiene la potencialidad necesaria y además la belleza y la organización y la logística que ha sido preparada y que puede crecer con esta inversión
que se le vaya a inyectar al sector turístico nacional. Continuamos, hablemos de petróleo. Bueno, siguen conociéndose de noticias importantes. Por ejemplo, llega al país nafta. Esto es para las mezclas. Aproximadamente una importación de 1.4 millones de barriles es lo que está ya recibiendo Venezuela. Esto es para trabajarle el crudo venezolano y luego reconvertirlo y luego venderlo, colocarlo y venderlo en el mercado internacional. Otras empresas internacionales, se conoce, han comenzado a evaluar la situación para, digamos, incorporarse a todo este proceso de, digamos, inyección de recursos a la industria petrolera venezolana. Este proceso de recomponer a la industria petrolera venezolana para recuperar sus niveles del pasado e incluso superarlos, ¿no? También se conoció que hubo una reunión el día viernes, eso se conoció el fin de semana, entre la jefa de la diplomacia de los Estados Unidos en nuestro país, Laura Dogu, y los representantes de la empresa Chevron, que es una empresa petrolera estadounidense que ha mantenido pues su operación en Venezuela y que va a crecer seguramente, como la propia directiva o propios voceros de esta empresa lo han anunciado. Eso también es importante tenerlo como una referencia. Bueno, otra información, pero que tiene que ver con, digamos, la situación política nacional y este proceso de reconciliación y entendimiento. Hubo una reunión, está de visita en el país, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Se reunió con los integrantes del programa de convivencia democrática y paz, diversos sectores. Entonces estuvieron conversando con Zapatero. Pues en todo este proceso él ha estado vinculado al proceso de la intermediación y la apertura, de acuerdo a las informaciones que manejan algunos voceros cercanos a él y también algunos voceros del gobierno nacional. Entonces, bueno, esa reunión se dio también, se conocieron algunos detalles muy generales este fin de semana. Bueno, hablemos de otros temas internacionales. Hubo elecciones en Portugal. Gana el socialista António José Seguro, que será el nuevo presidente de este país. Entonces, bueno, ya se conocen los detalles, gana con más del 66.3% de los votos. Ya hay información oficial, ya se ha anunciado como tal, la autoridad electoral de Portugal lo anuncia y derrota él, era lo que quería decir, pues al candidato de la derecha que sacó el 33 punto y tantos %. Hubo elecciones también en España, en la importante comunidad de Aragón. Derrotado el Partido Socialista, pierde espacio, gana el Partido Popular, no tiene el número de votos suficientes para armar el gobierno local, tiene que aliarse con Vox, que ha sido la sorpresa. Vox, el partido de derecha, ha subido de manera notable con el número de representantes en el Parlamento Regional de la Comunidad de Aragón. Pero esto tiene un reflejo importante en el resto de las elecciones que se van a realizar próximamente en España. Se acercan unas en Andalucía y luego vendrán las elecciones generales en el futuro, que pudieran adelantarse de acuerdo a cómo se mueva la dinámica política española, pero todavía están pautadas para el año 2027, pero pudieran, repito, adelantarse. Lo cierto es que ha recibido un duro golpe el Partido Socialista. Bueno, ha sido condenada nuevamente, esta noticia viene de Irán, la Premio Nobel 2023, Narges Mohammadi, 7 años y medio de prisión por agitación, por una serie de imputaciones que le realizó un tribunal iraní. Ella ya estaba detenida, había recibido otras condenas y ahora se le suma esta de 7 años y medio. Hay una gran indignación a nivel de la opinión pública internacional, de los organismos de derechos humanos y de diversos gobiernos sobre este nuevo castigo, que así lo llaman, que ha recibido esta penalización adicional que ha recibido la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Bueno, y de Cuba entra en un proceso muy especial, la situación es sumamente crítica.
Ya incluso la posibilidad de que vayan líneas aéreas se reduce drásticamente, no hay combustible de fuel oil para cargar las aeronaves internacionales que pisen pues suelo cubano, medidas extremas se está tomando el gobierno. Mientras tanto se espera que de estas negociaciones, que son sumamente discretas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno comunista de Cuba, pueda surgir algo importante y que definitivamente se cierre la situación crítica que está viviendo la población, que es la que está recibiendo el impacto de toda este deterioro económico que registra Cuba desde hace, por lo demás, muchísimos años. Bueno, deportes. Bueno, el Super Bowl lo gana Seattle, Seahawks Seattle, 13-29 frente a los New England Patriots, donde juega el venezolano Andy Borregales. Bueno, fue un espectáculo además interesante en el intermedio con la participación de Bad Bunny, muy cuestionado por el presidente Trump, por Lady Gaga, la actuación de Ricky Martin, en fin, pero fue un espectáculo realmente de altísimo impacto. El Super Bowl que se realizó ayer en Santa Clara, California. También tenemos información del fútbol internacional. Bueno, siguen las ligas movilizándose con bastante intensidad. El Madrid gana ayer un disputado partido, intenso, complicado. 2-0 frente al Valencia, se mantiene un punto del Barcelona, que ganó el día sábado 3-1 al Mallorca. Pierde el Atlético de Madrid con el Betis. Y también, bueno, otros equipos realizaron sus juegos, sus partidos este fin de semana. En Inglaterra ayer, injustamente, muchos lo califican así, pierde el Liverpool, que había dominado el partido y había hecho un juego excepcional frente al Manchester City, en Anfield, en su territorio, en su estadio. En Italia el Inter sigue ganando y dominando pues la punta del campeonato italiano. El Paris Saint-Germain en Francia pues también está en lo suyo, así que bueno, hay mucha actividad. En Alemania el Bayern de Múnich. También pues tenemos informaciones del béisbol, de la Serie de las Américas que continúa. Se anuncia nuevamente, eso anunció el presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe, que Venezuela retorna el próximo año a la Serie del Caribe, es decir, y hay otras notas. Hubo el maratón de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, en la capital de la República, así que, repito, hay muchas notas importantes que se reflejarán en el segmento deportivo. Repito la dirección de Instagram para que ustedes participen en el _noticiero Televen. Vamos con los titulares. Prensa nacional, prensa internacional, prensa regional, informe del tiempo y algo de lo que ustedes nos envían a través de la red social Instagram. Así que, Gaudí y Ricardo, con ustedes de inmediato. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias bien nutrido, como ya decía Carlos en este completo resumen, y en esta nueva semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Nosotros listos para iniciar esta semana con ustedes y, por supuesto, desearles que tengan un excelente día lunes. Saludamos, como siempre, a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Estamos en vivo en este momento en ella. También estamos en vivo en nuestra aplicación Televen Stream. Usted la descarga a su teléfono móvil y ahí tiene toda la programación de Televen al alcance de su mano. Lo puede tener en el teléfono, lo puede tener también en su tablet o lo puede tener en su computadora. Y también tenemos pues la señal abierta que llega a todo el país y la última opción es Televen TV en YouTube. Bueno, la mesa está servida allí. Todas las coordenadas para que ustedes estén en comunicación directa con la programación de Televen. Hay mucho que contarles en este día, así que le decimos al señor director que ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Gracias. Bueno, hoy. Dígame. ¿Con qué comenzamos? No sé. Ajá. Tenemos información de nuestra cuenta Instagram, Sí, del señor. noticiero. Tenemos por acá, Fede Naga, basta de violencia en nuestros campos. Esa es una de las noticias que destaca nuestra cuenta en Instagram del noticiero Televen, y dice acá que la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela rechazó los ataques que sufren los productores de la parroquia Cantagallo en el estado Guárico. En un comunicado, el gremio señaló que bandas delictivas organizadas de Aragua, Carabobo, Cojedes y Guárico mantienen bajo asedio a quienes trabajan el campo en esta zona. El gremio ganadero condenó el acoso
y la extorsión que existe por parte de grupos criminales y exigen a los organismos de seguridad una pronta solución que proteja la cadena de comercialización. FEDENAGA hizo un llamado al Ejecutivo Nacional para desarrollar políticas de seguridad rurales efectivas y solicitaron una investigación para sancionar a los responsables del asesinato del productor agropecuario en Guárico. Vamos ahora a seguir revisando otras informaciones y en este caso tienen que ver con declaraciones del Foro Penal. Contabiliza más de 30 excarcelaciones producidas este domingo. Entre ellas se encuentran el abogado Perkins Rocha, Jesús Armas, Leocenis García, Aldo Rosso, Noamí Armúdez, Albani Colmenares, Nicole Arteaga, Ángel Luna. Estas liberaciones se producen en medio de la consulta del proyecto de ley de amnistía iniciada este sábado por representantes del Parlamento. No se descarta que continúen produciéndose más excarcelaciones en los próximos días. ¿Con qué venimos, Salmerón? Bueno, aquí tenemos información que tiene que ver con el Super Bowl y en este caso pues es la información de arte y espectáculo. Se vistió de gala latina y pop global. Bad Bunny no solo dominó el escenario del medio tiempo, sino que sacudió al mundo al invitar a dos íconos de la música, la reina del pop Lady Gaga y el rey del pop latino Ricky Martin. Ajá, ahora también hablemos de deportes y los Seattle Seahawks ganan el Super Bowl. Dice acá que alcanzaron la gloria máxima al vencer a los Patriots en una edición histórica de la gran final de la NFL. En un encuentro marcado por la intensidad defensiva y una ofensiva implacable, el equipo de Seattle logró imponer su ritmo para llevarse el trofeo a casa, desatando la euforia de su fanaticada. Este triunfo consolida a los Seahawks como uno de los equipos más dominantes de la década. Bueno, hablamos de estos resultados y también hablamos pues de esta parte de arte y espectáculos que ha sido tan polémica con la participación de Bad Bunny. Así es, vamos a seguir ahora con otras informaciones y en este caso una nota que sacamos del portal del diario 2001. Ministerio Público solicita revocación de medida cautelar contra Juan Pablo Guanipa. Se incumplieron las condiciones expuestas, dice el comunicado de la Fiscalía General de la República. Por medio de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el Ministerio Público informó sobre su solicitud para revocar la medida cautelar impuesta sobre el ciudadano Juan Pablo Guanipa. De acuerdo a la publicación realizada en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa. Recordó que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte revocar o sustituir la medida previamente otorgada conforme a la legislación vigente. Se solicitó en este caso pues pasar a un régimen de detención domiciliaria. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Universal para este día, titular que ellos destacan. Delcy Rodríguez, 2 puntos, el turismo servirá para el ingreso de divisas. El sumario de esta nota reseña lo siguiente. La presidenta encargada ofreció detalles de su reunión con la ministra del Turismo, Daniela Cabello. También se destaca acá, León XIV, el futuro de la humanidad está en la fraternidad. El Papa llamó a construir un mundo basado en el respeto, la paz y la dignidad humana. Con fotografía, tema deportes, dice acá, Venezuela volverá a la Serie del Caribe. ¿De qué va esto? Lo dice el pie de gráfica. Las especulaciones respecto a la participación del campeón, dice acá, respecto a la participación del campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para 2027 en la Serie del Caribe llegaron a su fin de la mano de su autoridad principal. Juan Francisco Puelo Herrera, luego de la final de la SDC 2026 en Guadalajara, el propio comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe aseguró que Venezuela participará en la edición del año que viene. Otro titular que destaca El Universal en su portada digital, representantes de las ONG aportan propuestas a ley de amnistía, dice acá en la nota en detalle, que la Comisión Especial para la Promoción de la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sostuvo un encuentro en el Palacio Federal Legislativo con representantes de organizaciones no gubernamentales con el objetivo de recibir aportes y documentos técnicos que fortalezcan la iniciativa legislativa.
Pasamos ahora al portal del diario Últimas Noticias, información en materia de sucesos. Bomberos sofocan incendio de gran magnitud. Esto ocurrió en un local comercial de la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, realizó con éxito maniobras para extinguir un incendio de gran proporción en el sector Tiendas Express de Guarenas. Bajo la coordinación de la Dirección General Nacional de Bomberos, los equipos de respuesta lograron controlar la emergencia y asegurar la zona afectada. Tras recibir la alerta, las unidades de respuesta se movilizaron bajo las instrucciones del primer general Juan Carlos González, quien se destaca pues en una publicación de la cuenta en Instagram del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Veamos ahora qué trae el portal web del diario Líder. Saben ustedes, es especialista en materia deportiva. Titula: La nave suma otro triunfo en la Serie de las Américas. Dice el sumario de esta nota que la representación nacional se impuso con autoridad a Nicaragua en La Guaira. La nave comandada por César Isturiz no cesó su curso al vencer 7-2 a Nicaragua en el Fórum de Valencia en un juego de dominio y poder ofensivo. Venezuela pasó la aplanadora desde temprano con cuadrangular de Hernán Pérez en la primera entrada y 2 más de parte de Aldren Corredor y Renato Núñez para ampliar la ventaja de 5-0. En el tercer episodio, Ángel Reyes conectó doble impulsor y Wilfredo Tobar mandó elevado de sacrificio para la séptima rayita de los criollos en este duelo. En la Loma, Eduard Colina 1-0 con una apertura de calidad. Se adjudicó el triunfo sobre Iván Oviedo 0-1, que cargó con la derrota de la representación nicaragüense. Esta victoria en el Fórum de La Guaira permite a la nave turca depender de sí mismo para avanzar a la siguiente fase de esta Serie de las Américas. Amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Se trata de un grupo de cabras salvajes que fue captado en Turquía, mostrando su asombro y curiosidad ante la presencia de un dron. Bueno, en el video se les ve acercarse, observar y seguir con la mirada fija al dispositivo mientras sobrevuela su entorno natural. Este tipo de tecnologías son usuales para documentar su vida silvestre. Bien, llega el momento entonces de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. La dieta mediterránea puede reducir hasta 25% el riesgo de ictus en mujeres posmenopáusicas. Así lo sugiere un estudio de la Academia Estadounidense de Neurología que se basó en hacerle seguimiento a más de 105.000 mujeres de entre 38 y 67 años durante más de 20 años. En este periodo, se les realizó cuestionarios detallados sobre sus hábitos alimenticios y las cantidades de alimentos que ingerían cada año. Tras analizar los resultados, los especialistas encontraron que las mujeres que seguían este tipo de dieta tenían 18% menor riesgo de presentar ictus en general y hasta 25% el ictus hemorrágico. Para los especialistas, los hallazgos resaltan la importancia de la salud femenina durante y después de la menopausia. Recordemos que la dieta mediterránea se basa en un consumo elevado de verduras, frutas, legumbres, cereales, aceite de oliva, fruto seco y pescado. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Anzoátegui con portada digital del diario El Tiempo. Ellos denuncian construcción de ranchos improvisados en el Magüey. ¿De qué va esto? Lo dice la nota en detalle. Dice que vecinos que habitan a orillas de la laguna en el sector El Magüey, cerca de los manglares, denuncian la construcción de ranchos improvisados sin ningún tipo de autorización. De acuerdo a testigos que prefirieron mantenerse en el anonimato, esta es una cita textual para uno de ellos, se están construyendo ranchos para que familias los habiten en este sector. Y desde el sábado la situación se está denunciando a los entes competentes porque allí no se cuenta con los servicios básicos, agua, electricidad y salubridad. Por esta razón no consideramos sea oportuna la situación.
Vamos ahora con Yaracuy al día. Uno de sus titulares nos informa lo siguiente: voluntarios se unen para llevar educación a El Rosario. ¿De qué va esto? Bueno, se trata de un grupo de personas que se ha unido por una noble causa: construir una escuela en el sector El Rosario, zona alta del municipio Sucre del estado Yaracuy, donde puedan recibir clase más de 30 pequeños que habitan en dicha zona. También se informa a escarcelados los dirigentes yaracuyanos Luis Camacaro y Dignora Hernández. Salieron junto a un grupo de más de 30 personas. Es la información que tiene este periódico para el día de hoy. Además señalan, asesinan a hombre de varios disparos en Brusual. Laboraba como vigilante en un hospital y colisión de motos en la Troncal 11 deja a una mujer fallecida y un hombre lesionado. Diario El Regional del Zulia, que trae en su portal web, se lo contamos de inmediato, información que tiene que ver con la fuente sucesos. Dice, rastrean a conductor que mató a un ciclista y huyó del sitio. El sumario de la nota dice que el impacto fue de tal magnitud que Fernando Ramón perdió la vida en el pavimento de forma instantánea, mientras que su hijo logró sobrevivir con lesiones leves. Más abajo se hace una narración de este suceso. Dice que el destino jugó una carta trágica para Fernando Ramón, de 69 años, y su hijo Daniel Gómez, de 35. Lo que habitualmente era una rutina de ejercicios los sábados fue postergada para la mañana de este domingo, una decisión que terminó convirtiéndose en su último paseo juntos. Mientras ambos pedaleaban por la intercomunal Ali Primera, fueron embestidos violentamente por un Chery color blanco, cuyo conductor prefirió huir del sitio antes que prestar auxilio a las víctimas. Más adelante se dice que el vehículo fue localizado en una calle cercana, mostrando las marcas inequívocas del suceso. El parabrisas estallado y la carrocería retorcida por el golpe contra los ciclistas. Un hecho que suma a la víctima número 19 por accidentes viales en Falcón. Vamos ahora a hacer una nueva pausa, amigos, acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:39 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo, además de algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram. El debate sobre si la inteligencia artificial superará nuestra capacidad intelectual ha dejado de ser una trama de Hollywood para convertirse en una advertencia seria de expertos. La preocupación central radica en la velocidad exponencial del aprendizaje automático. Mientras que la evolución biológica humana avanza a un paso más lento a lo largo de milenios, el software puede procesar volúmenes masivos de datos y mejorar su propio código en cuestión de segundos, creando una brecha de competencia que podría volverse insalvable. Ante este panorama, la comunidad científica urge a establecer marcos regulatorios globales antes de alcanzar la inteligencia artificial general. El reto es histórico: intentar domar una tecnología que, por definición, pronto podría entendernos a nosotros mucho mejor de lo que nosotros la entendemos a ella. Estamos en una carrera contra el tiempo para asegurar que el motor más brillante jamás creado por el hombre no termine dejando al conductor fuera del vehículo. Ricardo Rad, Televen. Comenzamos, amigos, la revisión de información internacional con una nota que tomamos de la agencia AP. Dice acá: Nicaragua bloquea su ruta clave por migrantes cubanos para llegar a Estados Unidos. Señala la información que Nicaragua bloqueó este domingo la entrada de cubanos al país sin visa, cortando de hecho una ruta clave para la migración desde Cuba a Estados Unidos en un momento en el que Washington ha puesto a la isla caribeña bajo un estrangulamiento económico. Expertos dicen que Nicaragua mantuvo sus puertas abiertas a personas de países como Cuba y Haití, una medida contra su añejo adversario Estados Unidos para convertir en arma a los migrantes que huyen de los problemas de sus países. Compartimos ahora con ustedes portada digital del diario La Razón. Circula en España, tema político, gran fotografía. El titular es el siguiente: Sánchez cosecha una nueva derrota y el PP gana las elecciones. Elecciones en Aragón es el antetítulo, y dice el pie de gráfica que el candidato del PP a la reelección a la presidencia del gobierno de Aragón, Jorge Ascón, celebra la victoria en las elecciones.
Vamos ahora a República Dominicana. Tenemos portada del diario Libre. Haití consigue superar la crisis política por el cambio en el gobierno. Señala el sumario que el primer ministro promete medidas severas contra las bandas en ese país. Y también con una gráfica señalan la fiesta latina de Bad Bunny en ocasión de reseñar lo que fue su participación en el medio tiempo del Super Bowl. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Apure y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 14 grados centígrados y la máxima 29. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 21 grados centígrados y la máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, saludamos como siempre a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Ahí está Belkis, también la señora Melanie, quien le envía un feliz cumpleaños a su esposo, Luis Hernández, y Carolina, quien nos escribe desde el estado portuguesa, exactamente desde Acarigua. También hay otros mensajes que han llegado a nuestra cajita de preguntas, vamos a revisarlos de inmediato. Por acá nos dicen otra vez, los buhoneros tomaron Sabana Grande, dejando a su paso mucha basura. Sin respuesta ni atención la vialidad interna desde el principio hasta el final en Luis Hurtado. Esto es el kilómetro 12, total deterioro. Hacen un llamado a las autoridades para que allí se presenten y puedan solventar esta situación, y también envían un mensaje de feliz inicio de semana en nombre de Dios y de Jesús de Nazaret. Amén y bendiciones para todos los venezolanos. Claro que sí, agradecemos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram, La Fiel Sintonía, y por supuesto esperamos que estas denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, tenemos variedad informativa, ¿no? Y hay pues algunas notas que tienen que ver con la cercanía de estas fiestas del carnaval. Precisamente con notas de este tipo vamos a comenzar este nuevo resumen en esta primera emisión. Bueno, se acercan los carnavales y con ellos los carismáticos disfraces. Buscamos de manos de Vanessa Urbano en qué precio pues rondan estas prendas de vestir. Seguimos con el carnaval. Bueno, los carnavales se suelen disfrutar en distintos destinos. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas nos muestra cuáles son los sitios más demandados durante esta temporada que se avecina. ¿Sabe usted qué es la preinscripción adquisitiva? Bueno, conoceremos más de este tema que ha sido debatido recientemente en redes sociales con nuestra compañera Mardoley Prin. Algunas notas internacionales, destacamos esta, detuvieron en Guatemala ciudadano israelí miembro de una secta. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Félix Freites Cova, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos. Y en lo actual, pues, la actriz Halle Berry confirmó su compromiso con el músico Van Hunt. Una breve pausa, la de esta hora, y al regreso, bueno, las informaciones, sus detalles y mucho más en esta primera emisión con Cruzmila y Adrián. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estamos iniciando fuegos de semana. Así es, bueno, feliz día para todos los compañeros acá en el estudio, para ustedes en sus hogares y por supuesto para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Cruzmila, buenos días. Muy bien. Buenos días para ti, buenos días, Carlos, Gaudi, Ricardo. Como siempre, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y, por supuesto, con ustedes, señores televidentes. Un día como hoy se crea el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, órgano centrado en gestionar el sistema de seguridad social en Venezuela, cubriendo contingencias de salud y pensiones para los trabajadores. Comenzó el 9 de febrero del año 1944, sus operaciones bajo el nombre de Instituto Central de los Seguros Sociales, enfocado en asistencia médica básica.
Bueno, Adrián, gracias por ese dato. Nosotros, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entran las notas a destacar. 8 muertos en explosión en fábrica del norte de China. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En el encuentro también estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Esta reunión se enmarca en el programa para la convivencia democrática y la paz que está en pleno desarrollo en nuestro país. Previamente, el coordinador del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, había resaltado la experiencia del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en los procesos de diálogos políticos con distintos factores enfrentados. Celebró la ley de amnistía. No es un proyecto de amnistía sin apellido, ni huérfano de una finalidad explícita. Es un proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de modo pues que de él deben beneficiarse no solamente las personas individuales que sean sujetos de esta amnistía, sino también el resto del pueblo venezolano en la construcción de un clima de paz. Por su parte, Zapatero respaldó la aprobación en primera discusión de la ley de amnistía. A su juicio se trata de memoria y perdón. Todos tienen una esperanza cierta, que es la ley de amnistía, que además es una ley que parece que se va a aprobar rápidamente y que tiene unos plazos de cumplimiento que son realmente breves, si no me equivoco, ¿no? Que están ahí al alcance de la mano. Por tanto, yo no tengo ninguna duda de que esa promesa, esa gran promesa de la ley de amnistía amplia, muy amplia, se va a cumplir. No tengo ninguna duda. Respaldó la gestión de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. Y lo dice alguien que ha vivido todo este proceso, que conoce muy bien a la presidenta y que además, bueno, en un plazo, en un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela, en la sociedad, un horizonte, una esperanza. Sobre su mediación en una eventual elección, pidió continuar con el proceso institucional. Tenemos por delante el horizonte de reformas institucionales, de diálogo político. Y debe ser la propia sociedad la que marque el ritmo, el camino de los pasos que nos lleven a una situación que podamos decir, pues, ideal. Sobre el desarrollo de su agenda en el territorio nacional, Zapatero no dio mayores detalles. Sin embargo, indicó que continuará participando en los procesos de diálogo y convivencia. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Tras horas de haber sido excarcelado, el dirigente político Juan Pablo Guanipa le fueron revocadas las medidas cautelares que le habían sido otorgadas. La información fue dada a conocer a través de un comunicado del Ministerio Público. Guanipa se encontraba privado de libertad desde mayo de 2025 y fue puesto en libertad en horas del mediodía de este domingo. La Fiscalía informó que Guanipa violó las condiciones de su excarcelación y solicitó que se le otorgue la medida de detención domiciliaria. El secretario de Energía de Estados Unidos, Charles Wright, anunció que próximamente viajará a Venezuela con el objetivo de reunirse con las autoridades nacionales. La visita de Wright sería para obtener una visión clara de cómo operan los sectores petroleros y gasíferos en territorio venezolano. Además, aseguran que este encuentro podría ser un paso más en una política que busca consolidar las relaciones entre ambos países en el sector energético. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 3 aerolíneas reactivan sus vuelos en nuestro país.
El presidente de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, se reunió con los poderes públicos judiciales y mantuvo un encuentro con representantes de organizaciones no gubernamentales. Arreaza propone llevar a cabo debates comunitarios a fin de idear propuestas para que sean incorporadas a la ley. Todos los consejos legislativos estadales, todos los consejos municipales del país, incluso llamando a los parlamentos comunales para que den el debate en los territorios y den sus propuestas para ser incorporadas en la ley de amnistía, como también le hemos sugerido al Poder Judicial, incluso a la rama de la Justicia de Paz Comunal, que hagan reuniones en todas sus comunas, en todos los circuitos comunales, y también, por supuesto, las expresiones del Ministerio Público y del resto de los órganos del sistema de justicia en el territorio, para que recibamos en tiempo récord todas las propuestas. Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cariclia Rodríguez, calificó el encuentro como fructífero, al tiempo que señaló que el proyecto de ley es una reafirmación del compromiso con la paz nacional, con el que esperan dirimir las diferencias entre los distintos sectores. Un debate realmente que nos llena de esperanza y de expectativa a la invitación para la aprobación de esta ley de amnistía, que no es otra cosa que la reafirmación de nuestro compromiso con la paz, de nuestro compromiso con el entendimiento, con el amor, con el escucharnos todos los sectores, más allá de nuestras diferencias, más allá de las maneras distintas que podamos tener ante un acontecimiento, pero que nos llena de unidad, que nos invita al reencuentro del amor por esta patria. Asimismo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacó la necesidad de la conciliación nacional para alcanzar la estabilidad y el bienestar de la población. Tiene que, obviamente, abordar todos los factores de la vida política nacional. Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana. Opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años y que queremos hoy, y yo estoy seguro, diputado, presidente Arreaza de esta comisión, lo vamos a lograr. Por otro lado, representantes de las ONG, Foro Penal, Provea, Justicia Venezolana y Acceso a la Justicia debatieron los alcances de la ley de amnistía para la convivencia democrática y solicitaron continuar con las excarcelaciones, señalando que la normativa no debe ser indispensable para la liberación de los detenidos. Continuamos con más información. Tras el asesinato del productor Ricardo González en el estado Guárico, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela hizo un llamado a los cuerpos de seguridad del estado a combatir la delincuencia rural y a proteger a las familias de los agricultores, ganaderos y trabajadores del campo. FedeAgro solicita a las autoridades la dotación de unidades especiales, personal entrenado, equipos, armamento y vehículos para los cuerpos de seguridad, además de facilitar la adquisición de recursos tecnológicos audiovisuales y de comunicación a los agricultores para mitigar la acción del AMPA. La Confederación destacó que los agricultores del país deben lidiar con la inseguridad, expuestos al secuestro, sicariato, robo y las llamadas vacunas, entre otros delitos que son perpetrados por bandas del crimen organizado. El secuestro y asesinato del productor Ricardo González Rojas en las Mercedes del Llano, estado Guárico, ha provocado una enérgica condena del sector agropecuario venezolano, que denuncia la pérdida del control territorial del Estado frente a grupos criminales como el Tren del Llano. Este hecho demuestra la contradicción entre el discurso de soberanía nacional y la vulnerabilidad de los productores en zonas militarizadas, donde bandas organizadas ejecutan secuestros y extorsiones con impunidad. Ante este escenario, el gremio exige justicia y acciones de seguridad concretas, sentenciando que la verdadera defensa del país comienza por garantizar la vida y la paz de quienes producen los alimentos de la nación. Por su parte, la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado Mérida rechazó de forma contundente el asesinato del productor Ricardo José González. En un comunicado, el gremio califica este acto como una barbarie que evidencia la vulnerabilidad del sector y exige a las autoridades justicia inmediata y acción contra las bandas criminales que operan con impunidad en el país.
La asociación insta a todos los productores del país a pronunciarse para evitar que el campo se convierta en un territorio sin ley y demanda que el Estado cumpla con su deber de proteger a quienes garantizan la soberanía alimentaria de la nación. En el estado Cojedes, un hombre y una mujer fueron detenidos por presunto abuso sexual de una niña de 12 años. María Yacivit Bolívar nos tiene el reporte. Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Cojedes lograron identificar y detener a un hombre de 41 años de edad que presuntamente mantenía una relación sentimental con la menor desde sus 11 años, valiéndose de su vulnerabilidad. Se conoció que la madre de la víctima tenía pleno conocimiento de la situación y en lugar de denunciar, consensuó la relación, incurriendo en omisión y complicidad de hecho delictivo. Por ello, tanto el hombre como la mujer fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, organismo que continuará con las averiguaciones pertinentes. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, informó que la entidad ha mantenido un bajo índice delictivo en los últimos meses. Ramón Belis nos tiene el reporte. Señala que solo se han registrado incidencias menores como riñas en las zonas altas y hurtos. Para ello, los cuerpos de seguridad recibieron instrucciones para atender esta situación. Con esta concesión nueva de los comandantes de paz, esperamos bajar en buena cuantía la comisión de delitos, de los diferentes delitos que se dan y que se evalúan día a día. Día a día yo recibo un informe de la Dirección de la Secretaría de Seguridad del índice de delitos que se comete, de la cantidad de delitos que se comete, pero lo más importante es que el delito más sentido, que es el homicidio, pues ha bajado inmensamente. Las palabras fueron ofrecidas en el primer encuentro de los comandantes de cuadrantes de paz realizado en las instalaciones del Teatro Juárez en la ciudad de Barquisimeto. Allí se informó sobre la futura dotación que recibirán más de 350 módulos que están desplegados en la región. En el estado Lara, Ramón Belis, Televen. 3 aerolíneas anunciaron la reactivación de sus vuelos. La empresa venezolana LASER anunció la reanudación de la ruta directa Caracas-Madrid desde este 18 de febrero, 3 veces por semana. Por su parte, la compañía Turkish Airlines informó que la ruta de Estambul-Caracas se retomará a partir del próximo 3 de marzo con una frecuencia de 3 veces por semana, mientras que la brasileña Gol señaló que su conexión entre los aeropuertos de Guarulhos en Sao Paulo y Maiquetía en La Guaira se reactivarán desde el 8 de marzo con una frecuencia de 4 veces por semana. La isla de Margarita es uno de los destinos más demandados para este carnaval, según la presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo, Vicky Herrera de Díaz, destacando que esperan gran movilización de viajeros durante este asueto. Aún queda disponibilidad en paquetes de viaje a la isla de Margarita para estos carnavales, según Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Abavid. Exaltó que hay opciones para todos los presupuestos. Sin embargo, hay destinos playeros más asequibles. Las costas de La Guaira, las costas de Falcón, de Carabobo, de Aragua, de Sucre, con muchísima movilización seguramente. Mérida es otro de los sitios en los que esperan demanda. Además de las aplicaciones de pago a crédito que utilizan varias agencias, hay otras con planes propios. Sino también la posibilidad de pagar también por cuotas directamente en las agencias para lo que tiene que ver con las porciones terrestres, es decir, lo que tiene que ver con el hospedaje, lo que tiene que ver con algunos tours. Agregó que hay más opciones para la temporada, como el agroturismo y el aviturismo en los llanos, o el turismo de naturaleza en Yaracuy o Portuguesa. Jonathan Cárdenas, Televen. ¿Cuánto cuestan los disfraces para este carnaval? Los modelos de superhéroes y princesas siguen siendo los preferidos por los más pequeños. Vanessa Urbano nos comenta. El costo de los disfraces varían de acuerdo a la zona de la ciudad, la talla y el personaje de moda. Los atuendos tradicionales como rumbera, pirata, policía, bomberos y hadas se consiguen a partir de $20. Todo dependerá también de la calidad y accesorios que tenga. El traje de reina y rey pueden costar hasta $60 por la elaboración y material de la tela. Tenemos en bebés en $35,
Tendencia para niños, ¿cuáles son esos disfraces? En niños generalmente son las profesiones, los clásicos, que lo que son los hombres araña, el Batman, que eso nunca pasa de moda, siempre está. ¿En cuánto está Batman? Batman está en el pequeño en 35 y el grande en 45, ¿no? 45. Algunos de los encuestados nos indicaron que para cumplir con la tradicional fiesta de carnaval que se dan en los colegios, optan por opciones más económicas, como conjuntos de alas y tutú, que van desde los $10. Y para los varones, hay tiendas que ofrecen franelas con diseños de superhéroes o capuchas que se pueden conseguir a partir de los $12. Toca mirar a ver si alcanza para el disfraz, si no toca inventárselo. Me ha tocado así, que me lo regalan o de que le quedó del primo, del sobrino. De Blancanieves. ¿Y ya compraste el disfraz? No, todavía no. ¿Qué precios has visto? $20. Pregunté ahorita y dijeron $20. ¿Y cuándo lo compras? La semana que viene. ¿Y eso para la fiesta del colegio? Del colegio. Depende, de verdad, porque están caros. Hay unos que pregunté ahorita, estaban hasta en $70. O sea, excesivo. No se pueden comprar algunos casos. Harry Potter, porque a él sí le gusta. Todos los años se disfraza de Harry Potter. Y todos los años lo pierde porque, obvio, crece. A ver. De vampiro. De vampiro. ¿Y de dónde viste ese disfraz? ¿Y tu mami ya te compró el disfraz? Me lo va a comprar. Entre los artículos que no pueden faltar durante estos carnavales y que los niños suelen buscar muchísimo son las tánganas. Estas tienen un precio acá en el centro de Caracas de una en $3 y $4 y también ofrecen combos de 3 por $10. Hablando de los accesorios súper necesarios y que nunca pasan de tendencia, están las coronas para las niñas que van desde $2 hasta $12. Bueno, la gente ahorita está buscando mucho lo que es la pistolita de agua, que esa varía de $1 a $5. Por lo menos también las bombitas de carnaval que varían también de $1 a $3. A pesar que hasta la fecha los padres continúan buscando la economía, sí nos indicaron que comprarán estos atuendos para mantener viva la tradición y que sus hijos puedan disfrutar de estos carnavales. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. Vamos con otro tema, la prescripción adquisitiva. Es un tema que ha sido debatido recientemente en redes sociales. ¿Sabe usted de qué se trata y cuál es su alcance real? Veamos el siguiente trabajo de nuestra compañera Mardola Iprin. El solo vivir en un inmueble no le hace dueño de él. Hay un camino largo que transitar para probar sus derechos sobre el bien en disputa si la compra no se ha concretado. En Venezuela existe un mecanismo denominado prescripción adquisitiva o usucapión, que según el artículo 796 del Código Civil es una forma de adquirir la propiedad por posesión prolongada. Tiene que transcurrir 20 años y la posesión tiene que darse de una manera muy específica, es lo que llama la ley la posesión legítima, es decir, tiene que ser ininterrumpida, tiene que ser pacífica, tiene que ser pública, inequívoca y con ánimo de dueño. Hay que aclarar que este derecho no aplica en cualquier tipo de inmueble. Los bienes de uso público, los bienes de dominio público no son objeto de prescripción adquisitiva. Tú puedes poner aquí una carpa o construir aquí en esta plaza una carpa y pasar 20 años de esta forma que te estoy diciendo y jamás vas a ser dueña de ese bien. O en el caso, por ejemplo, de los condominios, hay restricciones que tampoco opera allí la prescripción adquisitiva. Si tú en el edificio donde estás, ese edificio no tiene planos arquitectónicos, aunque te haya sido construido, no tiene permiso de habitabilidad, no tiene documento de condominio, no tiene el permiso de construcción, aunque tú estés ahí 20 años, tampoco ese apartamento podrás adquirirlo por prescripción adquisitiva. Herrera explica que sin la documentación es imposible concretar la titularidad de acuerdo a la ley de propiedad horizontal. De manera que para proceder, el bien disputado debe estar debidamente registrado. Asimismo, aclara que un alquiler o préstamo tampoco podrá considerarse propiedad. Nadie puede cambiar en su propio favor el origen de su posesión. Por ejemplo, si tú me alquilas un apartamento, yo entro a tu apartamento como arrendatario, yo no entro como un simple poseedor allí. Entonces, ese arrendamiento jamás, aunque pasen 200 años, yo soy arrendatario, jamás voy a poder decir que ese paso del tiempo se transformó en propiedad. Ahora bien, si se cumplen con todos los requisitos, la prescripción adquisitiva no se dará de manera automática. Hay que presentar el caso ante un tribunal de primera instancia en lo civil de la entidad donde se encuentre ubicado el inmueble. Si usted considera que hay algún tipo de irregularidad en cuanto a la adquisición de su propiedad, puede aclarar la situación ante la alcaldía correspondiente o asesorarse con un abogado inmobiliario.
Mardoley Prin, Televen. En la frontera colombo-venezolana fueron abiertas 3 estaciones de servicio que operan bajo la modalidad de abastecimiento de combustible para exportación fronteriza con un precio de 91 centavos de dólar el litro. Las estaciones de servicio de abastecimiento de combustible para exportación están ubicadas en los municipios fronterizos Ureña, Bolívar y García de Evia. Es un plan piloto de PDVSA. Son bombas exclusivamente para vender gasolina a Colombia, o sea, a placas colombianas. El gobernador aseguró que el suministro en las estaciones tradicionales se mantiene igual. Las estaciones de gasolina que son para el consumo nacional siguen en los mismos precios, en los mismos términos, en los mismos lugares, con la misma metodología que siempre han tenido. Las declaraciones las ofreció Bernal en la reinauguración de la unidad de emergencia pediátrica del Seguro Social, donde se podrá atender entre 80 y 100 niños diarios. Hemos podido avanzar en recuperar espacios de salud, equipamiento de salud. Bueno, seguramente es evidente que cuando venga recursos excedentarios, vamos a potenciar mucho más, vamos a elevar la capacidad de respuesta. En esta unidad pediátrica también se atienden a niños que vienen de estados vecinos como Mérida, Barinas y Apure. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. La Oficina de Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia ordenó la paralización de las obras en el cementerio El Cuadrado de Maracaibo por el enorme daño que se produjo con la destrucción del columbario con nichos que data de 1879. Patrimonio Histórico junto al Centro Rafael Urdaneta iniciaron una investigación. Detuvieron la obra que se hace en el cementerio El Cuadrado, debido a que nadie fue notificado de la ocupación que declaró el municipio. De hecho, la alcaldía de Maracaibo entregó el camposanto a una empresa privada. Es una aberración porque no solamente afecta a un patrimonio tangible, concreto, desde el punto de vista religioso y funerario, porque hay imágenes, etcétera, sino que han afectado el ordenamiento arqueológico que pudimos someter para ello. Los representantes de la empresa funeraria admiten que desconocían del tema sobre el abordaje de estructuras patrimoniales, pero aseguran que ellos no demolieron la estructura antigua. Insisten que eso estaba así cuando ellos llegaron hace 3 meses atrás. Luego que se desmalezó totalmente esa área, nos encontramos con eso ahí y por desconocimiento ciertamente no llamamos a nadie, sino que dijimos, bueno, vamos a usar esos bloques o esos ladrillos que están ya en el suelo para poder iniciar el tape de todas las profanaciones que por décadas el cementerio ha sido víctima. Las autoridades insisten que la investigación inició porque alguien o un grupo de personas derrumbó el columbario, que era el depósito de cuerpos desde principios del siglo XIX. Aseguran que determinarán responsabilidades en este hecho. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Solo 10 cóndores quedan en Venezuela y viven en cautiverio en el Centro de Conservación Mundo Safari en el estado Mérida. Esta ave se encuentra en peligro crítico de extinción luego que personas atentaron contra muchas de ellas. El nacimiento de un nuevo ejemplar ha devuelto la fe en poder reinsertar la especie en su hábitat natural, los Andes venezolanos. Tavimara, una cóndor con nombre indígena, al nacer dio a la especie una oportunidad de seguir existiendo en los Andes venezolanos. Tavimara significa por la parte de Tabay, esperanza, y Mara, vida. Entonces es eso, es una esperanza. Indígenas de Ologás, al sur de Mérida, la bendijeron previo al nacimiento, y es que el peligro de extinción de esta especie se agravó luego que en 1993 hicieron la liberación de 15 ejemplares y 11 de ellos murieron a manos de humanos. Ellos decían que el cóndor, esa ave, se llevaba a los niños y se llevaba al ganado. Es por ello que empiezan a matar los cóndor. Otros 10 ejemplares que estaban en vida libre hoy se encuentran resguardados en el Centro de Conservación Mundo Safari, la mayoría con vínculos consanguíneos. Resulta que 6 son hermanos, entonces se dificulta más la reproducción entre ellos. La única pareja no consanguínea es Pichirapo y Nareupa, padres de Tavimara. Únicamente ellos han estado a cargo de su desarrollo. Especialistas solo intervienen al momento de pesarla. Lo que hacemos es cubrir la carita de la polluela, se pesa
y de tal manera que no los vean, mientras que los padres son llevados a un lugar donde ellos están comiendo. Ante la letalidad que han sufrido los cóndores por la especie humana, el no intervenir en el proceso de crecimiento es una medida de prevención. Tiende a predisponer que al acercarse al humano, el humano pueda matarlo. Tabimara puede esperar hasta 3 años para ser liberada, pero se requieren condiciones. Ella tiene que ser liberado con 4 ejemplares que no sean consanguíneos. Para eso estamos haciendo relaciones entre otros países para ver si se puede traer o llevar esta cóndor. Los cóndores en vida libre ponen un huevo cada 2 o 3 años. Bajo cautiverio, los especialistas buscan 2 puestas anuales. El equipo del Centro de Conservación Mundo Safari en Tabay, Mérida, está conformado por veterinarios, nutricionistas y biólogos, capacitados en Suiza, Francia y Colombia en materia de reproducción de la especie. Ahora trabajan en la segunda postura de Pichirapo en Areupa. Cuando obtengamos un primer huevo, extraerlo y ellos biológicamente hacen que pongan un segundo huevo y poder tener un huevo criado artificial y otro huevo criado por sus padres. En el ecosistema, el cóndor tiene como función comer la carroña que exista en montañas de hasta 6.000 metros de altura. Cosa que no puede hacer el samuro negro. Entonces, ¿qué nace ahí? Nuestros ríos, nuestros humedales, y son importantes y vitales para tanto para el humano como para otros animales. En Venezuela hay que tomar conciencia con respecto al papel que juegan especies como el cóndor en la naturaleza. Y ahora que hay otra oportunidad, no quitarles el derecho a vivir. Jonathan Cárdenas, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, alcalde de Nueva York firmó orden ejecutiva que refuerza protección a inmigrantes. Ya volvemos. Portugal da un giro a la izquierda. El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura. Seguro, de 63 años, es un profesor universitario y veterano político que regresó a la vida pública tras una década de retiro. Ha desempeñado cargos de alto nivel como ministro adjunto del primer ministro Antonio Guterres, secretario de Estado de Juventud, diputado en el Parlamento Europeo y secretario general del Partido Socialista. Su plan de gobierno busca garantizar la estabilidad democrática y unificar al país frente al auge de posturas radicales. Nos centramos ahora en China. 8 personas fallecieron en una explosión en una fábrica bioquímica al norte del país. La explosión ocurrió la mañana del sábado en la empresa de biotecnología Yanpeng, en la provincia de Shanxi. Tras el hecho, el representante legal de la compañía fue detenido mientras un equipo especializado investiga las causas del siniestro. Este evento, que se suma a la frecuente lista de accidentes industriales en China, asociados a normativas de seguridad eficientes, alerta de la situación. Un ciudadano israelí, miembro de una secta judía, fue detenido en Guatemala por solicitud de México. El sujeto es pedido en extradición tras ser acusado de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso. La organización a la que pertenece, la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, es investigada por abuso de menores de edad y maltrato infantil en varios países de la región como Guatemala y Colombia. Por cierto que Colombia y Ecuador establecieron las condiciones para poner fin a la crisis diplomática y comercial que mantienen. Tras una reunión en Quito entre los cancilleres de ambos países, Colombia exigió el retiro inmediato de las trabas comerciales, mientras que el gobierno de Daniel Noboa condicionó el fin de la disputa, que Colombia erradique los cultivos ilícitos y la minería ilegal en la frontera, además de establecer la venta de electricidad. A pesar de que la reunión terminó sin soluciones definitivas, ambos países acordaron levantar las sanciones una vez se firme un acuerdo formal. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, asume el mando total del país tras la disolución del Consejo Presidencial de Transición tras casi 2 años de gestión sin lograr frenar la crisis de seguridad. Fils-Aimé tiene la misión crítica de garantizar el diálogo político y organizar las primeras elecciones desde el año 2016. Este traspaso ocurre en un escenario de extrema violencia, donde las bandas armadas controlan el 90% de la capital.
Vamos a Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva que busca reforzar la protección a los inmigrantes de la ciudad. Entre los planes se encuentra la obligación de una orden judicial para que los agentes federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, puedan acceder a propiedades privadas, incluyendo garajes, escuelas y hospitales. También hacer auditorías de las políticas internas de las autoridades, actualizar sus protocolos y ser más transparentes. Además, la creación de un comité para gestionar la crisis migratoria y garantizar una respuesta que sea acorde a esta comunidad. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Euronews, que titula: inundaciones en Marruecos, más de 150.000 personas desplazadas. Las autoridades indicaron que al menos 4 personas han muerto y que hay un desaparecido. Ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala: Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones. Las aerolíneas afectadas, principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas, no han comunicado cómo van a afrontar esta situación. Conmovedor, varios perros se aferraron a una vaca para no morir ahogados durante las graves inundaciones que han afectado amplias zonas del Caribe colombiano. El video muestra a 4 caninos sobre el lomo de una vaca para evitar ser arrastrados por el agua, en un acto de aparente solidaridad animal que se volvió viral en redes sociales. Bellísimo ese gesto de la vaquita, ¿no? Qué buena vaca, sí señor. Una buena vaca. Bueno, gracias Carmila. Vamos a ver qué nos tienen los deportes el señor Pino esta mañana. Buenos días, Eduardo. Feliz lunes para todos y también, por supuesto, feliz comienzo de semana. Y tenemos que arrancar esta sección de los deportes hablando de los Seattle Seahawks, que ganaron su segundo Super Bowl de su historia. Y vamos a repasar lo que fue este juego. La defensiva de los Seahawks se lució y fue clave para que conquistaran el Super Bowl 60 con una victoria 29-13 sobre los Patriots. Sam Darnold lanzó un pase de anotación y más de 200 yardas en su primera aparición en este Super Bowl, pero se apoyó en su defensiva y en el juego terrestre de Walker, quien superó las 130 yardas, además de 20 acarreos que tuvo. Darnold apenas sufrió una captura y no cometió pecados importantes en el Super Bowl 60, y eso fue, por supuesto, clave para que sumara puntos poco a poco gracias al trabajo del pateador Jason Myers, quien también estuvo perfecto con 5 goles de campo que intentó y fue quien le dio la ventaja a su equipo cada vez que pudo, y hasta el último periodo, cuando Darnold lanzó su único pase de anotación para encontrar a A.J. Barner, el único de la noche. En tanto, la defensiva de los Seahawks, que fue clave en toda la temporada, llevó la estrellita en la frente y marcaron el ritmo del juego y cargaron cada vez que pudieron a Drake May, que la verdad que tuvo una noche lamentable. Aiden Dirt, coordinador defensivo, dio la señal de que cada vez que fuese posible cargaran contra el mariscal de campo de los Patriots, y en total lo capturaron 6 veces. May sufrió 2 intercepciones, 2 balones sueltos, y Derrick Hall lo capturó en 2 ocasiones. La noche del novato de segundo año fue una pesadilla de la defensiva de Seattle y demostró que fue la mejor de la campaña y fue la clave en este supertazón. Drake May completó 22 de sus 37 lanzamientos para 240 yardas. Tuvo 2 pases de anotación, pero nada de eso fue suficiente para que pudiese guiar a su equipo a la victoria. En la primera mitad del juego no llegaron a zona roja en ninguna de sus posesiones, luego de una gran exhibición defensiva. Los Seahawks lograron el segundo Super Bowl en su historia, tomando revancha de su derrota en la edición de hace 10 años ante los Patriots. Por su parte, New England se quedó a la orilla de convertirse en la franquicia más ganadora en la historia de la NFL, quedándose con 6 títulos, misma cantidad que los Pittsburgh Steelers. Y por supuesto, no podíamos dejar pasar lo más mediático de este Super Bowl 60, la presentación de Bad Bunny, que dio mucho de qué hablar, pero lo cierto es que el puertorriqueño se convirtió en el primer latino en la historia que hace un show de medio tiempo totalmente en español,
Vamos a disfrutar un poquito de lo que nos dejó la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio. Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! Adrián Barros no va a estar de acuerdo conmigo, pero Bad Bunny es un fenómeno. Y hay que hablar también del CAF, porque 3 récords nacionales se rompieron en la 10ª edición del Maratón CAF 2026, que se celebró ayer en Caracas, con la participación de 10.000 corredores de un nivel competitivo excepcional. Este evento inició a las 5 de la mañana para los atletas con movilidad reducida, seguido por los atletas de élite y posteriormente a las 6:05 para el resto de los competidores. El lugar de partida fue el Parque de los Caobos. La logística contó con un gran despliegue de seguridad y puntos de hidratación y atención médica a lo largo de toda la ruta. Sabemos los esfuerzos, la dedicación, el sacrificio, la disciplina que tienen que hacer cada uno de ustedes para lograr estos resultados, donde se han roto todos los récords de las marcas que se tenían, tanto en el 42K convencional y con discapacidad, que este año fueron 10.000 y esperamos que el próximo año sean 15.000. El ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, expresó sus felicitaciones a todos los participantes y muy especialmente a quienes ganaron la categoría de los 42 kilómetros, donde se alzó el panameño Jorge Enrique Castelblanco con un tiempo de 2 horas 15 minutos y la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz con 2 horas 33 minutos. En el 2023 lo más que conocía del recorrido del maratón de CAF era hasta el kilómetro 30. Porque no tenía las fuerzas para seguir adelante en este recorrido tan difícil. Es muy rico el clima, pero la topografía es durísima. Hay que estar preparado muy bien para poder encarar este circuito. Muy feliz por el resultado obtenido y también decía gracias al apoyo de todas las personitas que estuvieron en cada kilómetro alentándonos. Esa buena vibra también a nosotros como deportistas nos llena bastante. Según datos del comité organizador, las mujeres representaron el 47% del total de inscritos en la edición 2026, el nivel más alto en la historia del evento. Una multitud de personas que vivieron esta experiencia como un reto personal, pero también familiar. Muchos fueron los participantes del interior del país que en grupos asistieron a este evento. Significa demasiado. Corre con el alma, con el corazón. Todos tenemos un propósito y mira, 42 kilómetros, vaya, dedicado a mis hijos, 6 meses de preparación. Aunque ya tengo maratones anteriores, cada maratón es totalmente diferente. Un evento que reunió a miles de corredores en sus distintas distancias, una actividad atlética que se consolida una vez más como la principal en el país. El reto será para el próximo año. Vanessa Urbano, Televen. Qué grande, Vanesita. Vamos a hablar ahora de la Serie de las Américas y vamos a repasar los resultados de ayer en este torneo y cómo va la tabla de posiciones. Por cierto, hoy Navegantes del Magallanes, la representación de Venezuela, por supuesto. Recuerden que hoy en día, ya lo he dicho varias veces, todos somos Magallanes. Hoy está de descanso, pero vuelve mañana a la acción. Resultados del día. Ganó ayer Colombia 12-0 a Curazao, que ha dado mucho que desear en este torneo. Ha sido apaleado por todos los equipos. Y, por supuesto, Cuba le ganó a Argentina 10-0. Argentina, que ha sido la gran sensación. No solamente se juega fútbol en Argentina, también un muy buen béisbol. Y, por supuesto, Magallanes, que venció a la representación de Nicaragua 7-2. Repasamos también rapidito la tabla de posiciones, porque la selección de Panamá está invicta, o mejor dicho, la representación de Panamá está invicta hasta ahora, 3 ganados y 0 perdidos. Tiene Magallanes 3-1, perdieron en su debut. Por ahí también está Colombia 2-1, Argentina 1-2, Cuba 1-2, Curazao 1-3 y la selección de Nicaragua tiene un ganado y 3 perdidos. Hoy hay acción en el Foro La Guaira y también, por supuesto, en el Estadio Monumental. Repetimos con Magallanes, que estará de descanso. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan una excelente semana. Bueno, señor Pino. ¿Disfrutaron de Bad Bunny ayer? No precisamente, pero sí es un fenómeno. Efectivamente. Y también disfruté del béisbol. Del béisbol. Hay que admitir que Bad Bunny
Espectacular show, Espectacular. de verdad que sí. ¿Eso nos puede gustar o no nos puede gustar? Exactamente, es un fenómeno para analizar. Mira, y Lady Gaga intentó, pero le falta un poquito de el ritmo caribeño. Pero ¿no? baila mejor que yo, créeme. Pero lo intentó, que es gracias, lo importante. señor Pino. Hasta luego. Hacemos una pausa. Bueno, así es, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Félix Freites, diputado a la Asamblea Nacional. Félix Freites, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Fuerza Vecinal, está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, Félix. Hay una variedad de temas, el abanico de posibilidades crece, ¿no? Y como hay una intensa actividad y una dinámica que está pues multiplicándose a nivel de la Asamblea Nacional y lo que viene parece ser que va a ser, se vislumbra más importante. Bueno, me gustaría ver cómo estás observando todo el trabajo. Hay varias iniciativas que se han tomado. Está la reforma de la ley de hidrocarburos que ya se aprobó, está en camino también, se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía, pero vamos a iniciarlo porque la parte económica es lo que más está despertando la atención en este momento. Digo, iniciemos por aquí, por reforma de la ley de hidrocarburos, y qué piensas de lo que se aprobó en definitiva. Sí, bueno, la ley de hidrocarburos, Carlos, ha creado grandes expectativas tanto nacional como internacionalmente. Vemos que las transnacionales petroleras ven a Venezuela como una opción interesante para invertir grandes capitales en la reconstrucción de la industria petrolera, pero también vemos que hay grandes expectativas de la población. Es decir, nosotros estamos abriendo mesas para el análisis y la discusión de cómo abordar los temas sociales y cómo ver que los anuncios que se han realizado a través de distintos medios, la salida de más de 30 millones de barriles de petróleo, entre 30 y 50 millones de barriles. Sí, es lo que se anuncia, ¿no? ¿Cómo va a ser el ingreso de esos recursos una vez aprobada la nueva licencia 46 de la OFAC que permite a Venezuela y a PDVSA reinstitucionalizar las transacciones financieras? Es decir, estamos viendo que hay una cuenta en Qatar a donde están ingresando esos recursos. ¿Cómo vamos a hacer para que eso se traduzca en una distribución de la riqueza equilibrada, sobre todo donde tenemos los principales problemas que nos hemos dado cuenta que es en el sector educación, salud y algunos funcionarios públicos sobre los cuales tenemos que transformar y reinstitucionalizar, como son los órganos policiales o los órganos de justicia? Por eso nosotros, Carlos, venimos viendo con muy buenos ojos que esta licencia 46 de la OFAC nos permite regularizar y normalizar las transacciones financieras para hacer más transparente lo que es la comercialización y lo que es el ingreso de los recursos al Tesoro Nacional. No, te iba a comentar que, bueno, recién el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sin dar todavía opinión oficial y definida o definitiva, decía que se van a nombrar auditores externos para hacer un seguimiento y monitorear, que fue la palabra aproximada que utilizó, para ver cómo se van a manejar los recursos que se le va a entregar a la nación venezolana. Carlos, nosotros estamos frente a un gran reto en el país, que es el reto de que las instituciones comiencen a funcionar debidamente. Yo creo que la auditoría, más que un órgano extranjero, la tenemos que hacer los venezolanos y tenemos que hacer un llamado y abrir las puertas a los técnicos que tengan la capacidad de verificar cada uno de los pasos y cada uno de los procesos de los cuales forma parte la industria petrolera para poder verificar, Carlos, porque es que nosotros, de verdad que es lamentable todo lo que hemos tenido, a dónde hemos tenido que llegar para poder reaccionar y para poder tener una apertura legal que le pueda dar, bueno, confianza a los sectores, tanto nacionales como internacionales, para poder reactivar nuestra economía. Ahora, esa apertura legal, Félix, ¿se logró, por lo menos en buena medida, con la reforma de la ley de hidrocarburos, o todavía, como otros analistas dicen, hacía falta algo más? ¿Qué piensas? Yo creo que la ley de hidrocarburos abre escenarios distintos, totalmente distintos, que atraen la inversión. Hay una cantidad de exenciones, de rebajas de impuestos, de opciones y de facilitación de regulaciones especiales, como lo que es la evaluación del impuesto sobre la renta de las actividades primarias en la industria petrolera. Las regalías y todo eso, ¿no? Las regalías también se flexibilizan de una forma de que podamos comprender que
Hay empresas que tienen que invertir grandes capitales y que en este momento, sobre todo para la recuperación de la industria que está tan deteriorada y en lo cual no solo la industria petrolera, nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo con el tema de los servicios públicos, lo que es la electricidad, lo que es el gas, lo que es el agua. El agua, terrible también. Entonces, ahí estamos entrando en un escenario que nos ha permitido ver en detalle, discutir con sinceridad, con franqueza. Hemos encontrado algunos puntos de encuentro, también discusiones que se han tenido que ampliar, pero bueno, de eso se trata, Carlos, del debate nacional, de la tolerancia. Yo creo que el país no aguanta más conflictos estériles, que al final la gente está cansada de una tranca de calle, de una manifestación sin sentido, sino lo que queremos, Carlos, es ver que esto se vea reflejado en los pensionados que están ahí atentos, esperando una atención social. Por eso desde Fuerza Vecinal venimos proponiéndole al gobierno que considere la posibilidad de hacer programas de entrega de medicinas a personas que tengan enfermedades crónicas, de verificar el tema del salario. Y del tema del salario... Fundamental dentro de lo que se supone va a ser el uso de los recursos está el reacomodo salarial. Mira, vamos a hacer lo siguiente, hacemos una pausa y retomamos este y otros temas. Por cierto, que sobre la parte de hidrocarburos quería hacerte referencia a que las transnacionales del petróleo en la reunión con el señor Trump decían que ellos necesitan certeza jurídica y estabilidad política. De eso también hablaremos al regreso. Estamos con Félix Freites, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, seguimos con Félix Freites, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Fuerza Vecinal. Bueno, hablábamos de temas pendientes, lo del reacomodo salarial, pero hice una observación sobre el tema del uso de recursos, ¿no? Y la forma como se va a hacer todo esto al final de cuentas. Sí, Carlos, para nosotros es vital que las empresas tengan confianza en lo que y lo de certeza jurídica y estabilidad política. Sí. Bueno, la certeza jurídica, yo creo que la ley de hidrocarburos ha sido un avance significativo. A pesar de lo rápido que ha ocurrido ese proceso de aprobación, ahí hubo la participación intensa de empresas transnacionales que estuvieron involucradas en lo que ha sido la consulta de esa ley, y yo creo que la ley abre un espacio a la estabilidad jurídica, a la seguridad que puedan tener esas empresas de instalarse en Venezuela a través de una nueva figura que se llama, denominada empresas privadas domiciliadas en Venezuela. Ahí entran todas las empresas transnacionales que quieran establecerse aquí. Pero más allá de eso, esas empresas requieren también de estabilidad política. Por eso nosotros hemos puesto sobre la mesa el tema de la tolerancia, el tema del respeto y el tema de la apertura. Nosotros estamos iniciando la discusión recientemente sobre la ley de amnistía. Esa ley de amnistía va a ser válida y va a ser eficiente o eficaz en la medida en que haya, tolerancia, respeto, en la medida que esa ley pluralidad y participación de todos es la exigencia también, ¿no? Así es. Que tampoco significa impunidad. Yo creo que hay algún consenso sobre temas específicos sobre los cuales ya estamos claros que no puede haber perdón, temas que tengan que ver con el narcotráfico, temas que tengan que ver con la corrupción o con el homicidio, derechos humanos. Entonces, Carlos, nosotros estamos trabajando y concentrados en no solo atraer el capital extranjero, sino también que ese capital extranjero considere a empresas venezolanas y a trabajadores venezolanos para involucrarse en las actividades conexas a la industria. Por eso venimos también trabajando con algunas cámaras y con representantes de verdad legitimados de la industria petrolera, venezolanos que han aguantado y soportado todo lo que ha sido este proceso de la crisis económica que ha vivido el país durante los últimos años, algunos también con algunas deudas importantes por cobrar. Ahí nosotros estamos tratando de crear escenarios para el análisis y para la verificación de esas situaciones que nos puedan abrir las puertas a empleos dignos para miles de venezolanos. Ahora, fundamental es, y es retomar un punto que abordamos parcialmente en el segmento anterior, es el manejo de ese dinero. Cómo se va a distribuir y la transparencia en el manejo de ese dinero y, por supuesto, la jerarquización de los casos. ¿Sí? El reacomodo salarial, como lo dice la propia encargada de la presidencia, tiene que ocurrir, la inversión en hospitales, en educación, en vivienda, infraestructura, que es el otro fondo, servicios públicos que tú mencionabas como el agua y la electricidad. Ahora, ¿cómo se va a manejar ese dinero? ¿Quién lo va a manejar? ¿Y quién va a supervisar que se haga de la manera más cristalina posible? Mira, Carlos, yo como diputado opositor tengo una gran responsabilidad, igual que la bancada que me acompaña, que es de ejercer el control político sobre la gestión del Ejecutivo. Ahora,
te voy a decir algo. Tiene que haber una nueva Contraloría. Sí, claro, la reinstitucionalización rígida, del país. estricta, disciplinada. Sí, nosotros de verdad, te digo, Carlos, con toda franqueza, aspiramos que lo que va a ocurrir con la distribución de nuestras riquezas se haga de la forma más transparente y más eficiente. Nosotros apostamos, Carlos, y tenemos que apostar porque esté quien esté allí. Hoy en día nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en que la presidenta encargada en este momento, Delcy Rodríguez, le vaya bien, pueda hacer una política seria de impacto social inmediato, porque es que de verdad que la crisis en la que estamos sumergidos solo la vamos a superar en la medida en la que haya mecanismos de transparencia, donde todo el pueblo esté involucrado, Carlos. Es decir, por eso escuchaba en estos días, bueno, ¿cuánto se vendió realmente a los Estados Unidos? 30 o 50 millones de barriles. Bueno, en función de eso nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que tiene que definir cuál fue realmente la venta que se hizo para poder hacer un estudio de impacto económico y poder proponer con certeza y con propiedad cómo debemos distribuir esa riqueza y cuál sería la propiedad del país. Y bueno que lo mencionaras porque muchos están, así como lo haces tú en este momento, exigiendo, bueno, mira, o solicitando cómo fue ese acuerdo petrolero, qué negociaciones llegaron, cómo es el tema de los 30 o 50 millones que Trump decía hace pocos días o reiteraba que eran 50 millones de barriles, es decir, cómo se va a vender. Lo único que al parecer es importante es que se van a vender en el mercado internacional, no va a ser con descuentos ni de otra forma, entonces... Y el manejo de todo eso tiene que saberse, ¿no? No, y que ya hemos verificado, Carlos, que hay casos como la banca de Qatar que está intermediando toda esa relación financiera, el BIC del Portugal también está abriendo las cuentas, o sea, se están abriendo los escenarios para permitir la transparencia que necesitamos para que el pueblo pueda sentir la tranquilidad de que este proceso en el que estamos entrando va a terminar de una forma positiva para la gran mayoría de los venezolanos. Bueno, volveremos a conversar, Félix, para seguir, como diríamos, haciendo el seguimiento del caso. Son muchas cosas, es un universo muy complejo al final de cuentas y necesitamos los venezolanos saber más. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. José Ramón Barreto se suma a la versión mexicana de la serie Doc. El actor venezolano participa en la adaptación del drama médico italiano que llegará el 4 de marzo a Netflix. Juan Pablo Medina asume el rol protagónico junto a Gabriela de la Garza. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El talento venezolano en el mercado internacional suma un nuevo hito con la incorporación de José Ramón Barreto a la versión mexicana de Doc que emitirá Netflix. Su participación en este proyecto funciona como un testimonio de la sólida conexión existente entre las industrias de entretenimiento de México y Venezuela, donde Barreto destaca por su capacidad interpretativa y su disciplina en el set, aunque los detalles específicos de su personaje permanecen bajo reserva por parte de la producción. Su integración al elenco confirma la jerarquía de un proyecto que busca redefinir el drama México en la región. Bad Bunny hizo un espectáculo histórico en la edición número 60 del Super Bowl. El escenario del Levi's Stadium se transformó en Puerto Rico. La escenografía incluyó elementos simbólicos como un árbol de flamboyán gigante y referencias visuales a la diáspora latina en Nueva York. Asimismo, Benito utilizó el espacio para enviar un mensaje de orgullo y resistencia cultural, ignorando las polémicas previas al show. Aunque se mantuvo en secreto hasta el último segundo, el conejo malo no estuvo solo, ya que gran parte de la sorpresa de la noche fue Lady Gaga, quien se unió a Bad Bunny para una versión inédita con ritmos caribeños de su éxito Die With a Smile. Por su parte, Ricky Martin reapareció en un momento de pura energía latina interpretando junto a Benito una mezcla que incluyó el nuevo tema Lo que le pasó a Hawái.
También es importante mencionar al venezolano Ronald Acuña Jr., quien acompañó a Benito en la famosa casita durante el show. En la emisión meridiana estaremos ampliando toda la información. El acosador de Jennifer Aniston es liberado bajo tratamiento y crece la preocupación por la seguridad de la actriz. La liberación de Jimmy Carwile, acusado de acosar a Aniston tras estrellar su vehículo contra los portones de la mansión del artista en Bel Air, provocó inquietud entre el círculo legal de la estrella. La decisión judicial responde a que el hombre debe ser incorporado a un programa de desvío para tratamiento de salud mental. El enemigo legal de la actriz enfrentó cargos de vandalismo y acoso agravado, a los cuales se declaró inocente. Sin embargo, un juez determinó que no estaba capacitado para enfrentar un juicio. La defensa objetó inicialmente este fallo y solicitó una segunda opinión, lo que generó varias postergaciones en el proceso. Javier Bardem y Kate Hudson reinventan el romance clásico en Hello in Paris. La industria cinematográfica recupera el pulso de las grandes historias de amor con el anuncio de una comedia romántica que reunirá por primera vez en pantalla a Javier y a Kate, bajo la dirección y el guión de Elizabeth Chomko. El proyecto surge como una propuesta contemporánea que evoca la estructura y el encanto de clásicos atemporales, como cuando Harry conoció a Sally. Cercanos revelaron que la trama presenta a Bardem en el papel de un arquitecto paisajista de carácter independiente, quien tras un encuentro fortuito en la capital francesa con una exitosa novelista en plena crisis creativa, inicia un profundo intercambio de cartas sobre literatura y recetas de cocina. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, cerramos el capítulo informativo por el día de hoy en la primera emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo nuevamente mañana, bien temprano después del himno nacional.